Bienvenidos a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de la gestión y el entendimiento del dato por parte de las marcas. Para ello tenemos a cuatro grandes profesionales. Sin más dilación los presento. Tenemos a Andrés Menchero, director de Analítica de Negocio y Soluciones de Experiencia del Cliente de Jacala o Yacala. Alberto Martín, director de ventas de UTIC. Tenemos a Emilio Rojo, Country Manager de Logan, y Juan Antonio Muñoz Gallego, socio y fundador de Skiller Academy. Buenos días. Como decía, vamos a hablar de la gestión, del entendimiento por parte de las marcas del dato. Hemos hablado muchas veces de los datos, pero vamos a ver cómo explicáis lo que tienen que hacer las marcas con ello. Preguntas como cómo encuentran los clientes mi producto, cuánto tiempo pasan en mi web o en distintos medios navegando y realizando compras, cuándo es probable que los clientes compren en línea. Son preguntas que cualquier marca se está haciendo en cualquier momento. ¿Cómo se puede entender mejor ese comportamiento del consumidor desde vuestra experiencia, Andrés? Pues diría sobre todo de tratar de tener una información unificada de cualquiera de las fuentes que vayamos a tratar, con el fin de explotar diferentes casos de uso, que luego ahondaremos en algunos de ellos, ¿no? Pero sobre todo de tener un modelo de datos único en la medida de lo posible, que luego se permita enriquecer poco a poco para tener una mayor agilidad en el despliegue de casos de uso para negocio y que afecten directamente a las palancas, ¿no?, de nuestro negocio. Yo creo que al final, efectivamente, como tú has dicho, hay muchísimas fuentes de información. Los desafíos y los retos que tenemos en la industria hoy en día son unificarlos, tratarlos, limpiarlos y darles un criterio, ¿no? También hablamos mucho de medir, pero luego también tenemos que entender también para qué medimos, ¿no? Y cuál es el objetivo. Las marcas yo creo que son las que nos tienen que también decir a nosotros realmente qué es lo que quiere medir y para qué lo quiere medir, ¿no? Y entonces en ese aspecto es un reto que tiene la industria. Sí, añadiendo lo que comentan mis compañeros, más allá de saber medir, tienes que saber dentro de tu plataforma de datos qué información pongo en esa plataforma de datos, porque hemos visto un montón de repositorios de información que a día de hoy están en desuso o no valen para nada. Entonces creo que hay que tener una buena estrategia basada en identidades. Yo creo que el anunciante lo que está buscando sobre todo es esa visión holística de su consumidor. Necesita saber qué es lo que hace en la tienda física, cómo gestiona todo en la web, tener toda esa visión de una forma centralizada en una plataforma. Yo creo que igual que ahora mismo en nuestra vida hay dos letras que se repiten una y otra vez, que son la IA, justo ahora con la llegada de Apple y toda la intención de usar ChatGPT para todo, lo que vamos a ver dentro de los anunciantes es que hay tres letras que van a repetir una y otra vez, que son CDP. Van a intentar tener esas plataformas unificando todos los datos para mejorar la experiencia del consumidor y sobre todo vender más. Pero Juan Antonio, cuando tengan ese CDP y estén ya trabajando con todo ese volumen de datos, al final, ¿qué les aporta ese entendimiento de los datos, lo que es a las marcas, no a las empresas de servicios que estáis de alguna manera aquí representadas? ¿Qué les aporta ese entendimiento? Claro, yo creo que hasta ahora no ha habido una visión holística del consumidor. Lo que ha encontrado el anunciante dentro de su empresa es, por un lado, ha tenido la información que le ha proporcionado las agencias de medios, sobre todo de qué campañas están funcionando, cómo están funcionando, y luego dentro de su casa ha tenido otro tipo de información, sobre todo de las interacciones directas con el consumidor. Lo que está empezando a buscar es una visión centralizada y unificada de todo ese viaje, desde la intención de compra hasta que se produce esa compra y luego las interacciones posteriores. Esa visión lo que va a proporcionar es muchas más ventas, que es lo que está buscando ahora mismo en un mercado que todas las empresas tienen que crecer. Me toca, ¿no? Te toca. No, a ver, para mí hay dos grandes patas, luego podemos ir a mucho más detalle, pero es agilidad en el despliegue, desarrollo de casos de uso que realmente impacten.
más allá de lo que es la tecnología, el despliegue de la tecnología, luego seguramente hablaremos de cuánto lleva esto, cuál es el retorno en tiempo y demás, pero es agilidad para todos los equipos en el despliegue de este tipo de casos de uso y sobre todo accionabilidad en este caso. O sea, que no nos quedemos simplemente con un despliegue tecnológico, que está muy bien hablar de cómo los equipos se integran, cómo los equipos eficientan su operativa y demás, pero cómo nos afecta en diferentes palancas de negocio, seas publisher, seas advertiser, sobre todo, por concluir, agilidad. Una vez que tenemos modelos de datos unificados, que tenemos múltiples palancas gracias a herramientas como CDP, y accionabilidad, sean propiedad del CDP, o sea, lo que es el caso de uso directamente gracias al CDP, o a integraciones que consiga el CDP. ¿Vale? ¿Lo ves así también, Alberto? Sí, totalmente. Creo que comparto esos dos pilares y yo añadiría alguno más, como es la toma de decisiones precisa. ¿No? Vemos muchas veces que en las organizaciones no se toman decisiones que son muy data driver y esto lo que te permite es en tiempo real y, por ejemplo, en departamentos de marketing, en sus modelos de marketing mix modeling y modelos econométricos, tener eventos y saber en cada momento qué está ocurriendo en su casa, ¿no? Es tener el control de la nave para llevarla o dirigirla donde quiere, desde, como decía el compañero, para poder vender más o para poder ganar cuota o reposicionar tu marca allá donde quieres. Y por último, algo muy importante, tener una buena gestión. Uno de los grandes beneficios es poder alinear a toda la organización a apuntar hacia los mismos KPIs. Yo añadiría a mis compañeros que al final todo este conocimiento, que al final estamos hablando de que el cliente, que las marcas tengan mayor conocimiento de lo que sucede, unificando desde que lanzamos el mensaje hasta lo que ocurre en la tienda. Hablaría de la personalización, ¿no? Al final esa personalización que están buscando las marcas para saber comunicarse mejor, porque saben a quién se comunican, saben cómo se comportan, saben lo que hacen. Al final esa personalización es la que ayuda a que al final la publicidad sea más relevante, ¿no? Que al final es todo lo que las marcas quieren y los medios queremos también ofrecer a las marcas, ¿no? Esa relevancia en la creatividad y en la personalización. Pero es verdad que para lograr esa personalización hace falta de alguna manera unificar los datos que tienen las compañías. Correcto. Hoy por hoy, en la mayoría de las compañías todavía vemos cómo el departamento de ventas tiene sus datos por un lado, el financiero por otro, el de marketing probablemente por otro. ¿Cómo creéis que estamos en España, por vuestra experiencia, por vuestro trato con los clientes? ¿Realmente eso ya es una realidad que va avanzando o esto todavía, dentro incluso de las empresas, hay reticencia? ¿Cómo veis esto? Yo, en mi opinión, lo que veo es que hay grandes marcas internacionales que vienen con aprendizajes de mercados mucho más maduros en los que parece que la teoría la tienen sabida en la casa y hay un plan de acción concreto, pero creo que digamos, la teoría está sobre la mesa, la entendemos todos más o menos estamos de acuerdo, pero en la práctica tenemos un largo camino y la tecnología va muy rápido, entonces las marcas todavía tienen un trabajo que hacer y la industria está aquí para ayudarlas, claro. Totalmente, y es un poco, añadiendo un poco al comentario que hacía anteriormente, seguimos viendo grandes silos dentro de las organizaciones, que no se comunican entre ellos y que unos están apostando un departamento para ganar una cuota o seguidores en su estrategia de marketing y otros su KPI principal es cuál es mi CPL, mi coste y cómo puedo vender un poco más. Y a día de hoy una cosa es querer y otra cosa es poder. Y entonces el poder es tener las herramientas adecuadas y a las personas adecuadas que pueden unificar una estrategia de datos única y que tenga un valor diferencial una organización a otra. Creo que esto es lo que está marcando la diferencia. Y como decía Andrés, la agilidad y la velocidad para tomar decisiones. A ver, yo creo que como de costumbre, tiene que haber objetivos comunes entre varios departamentos, entre varios stakeholders. Eso, aunque luego tengan sus propietarios, ¿no? Oye, pues que yo tengo que optimizar mis puntos de costes para paid media. Vale, pues el departamento de marketing, una parte, pues sí. Hay ejemplos para, podemos estar toda la mañana hablando de ese tipo de ejemplos como muy paquetizados. Pero yo destacaría objetivos comunes en la medida de lo posible. Identificación de un champion que pueda mover dentro de la casa con muy buena base tecnológica, pero con un gran entendimiento de negocio transversal, no solo para su película. Y también ayuda
tanto de vendors como de pues consultoras, en mi caso, ¿no? que te puedan ayudar en ese camino. Entonces, también no solo a nivel tecnológico, sino también para ir desbloqueando esos retos que van surgiendo en grandes casas. Porque nos encontramos en grandes casas, nos encontramos siempre con la misma historia. Y luego en pequeñas, pues oye, la agilidad para el despliegue de ese tipo de soluciones que luego te van a ayudar a la compañía a largo plazo es relativamente más fácil. No quiere decir que más fácil en términos de políticos, ¿no? Pero bueno, nos pasa lo mismo. El anunciante se juega mucho en este momento del partido. Veíamos en el inicio del día imágenes de Telefónica en el 1925 con esas operadoras conectando cables para realizar las llamadas. Si pensamos esos 100 años, parece que ha sido mucho, en el mundo no ha sido tanto, son 100 años de evolución. Estos últimos 2-3 años lo que hemos visto es que esto va todavía mucho más rápido, el mundo se ha globalizado, con lo cual cualquier anunciante que no entienda lo importante que es adoptar toda esa tecnología, esa visión holística y toda esa llegada de la inteligencia artificial y este tipo de plataformas, lo que va a tener es un peligro de supervivencia si no evoluciona rápidamente. Pero por vuestra experiencia real, incluso os pediría si podéis dar algún ejemplo práctico, no sé si con nombres o no, pero algún ejemplo práctico. ¿Qué mejoras se aprecian en una compañía que realmente adopta plataformas de unificación de datos y lo pone en práctica, que no se quede todo en esa teoría o, como dices, ese... Bueno, lo traemos aprendido de fuera de la multinacional, pero luego estamos en España y tenemos 8 silos, como decía Alberto. Yo veo que uno de los ejemplos más claros, ahora mis compañeros seguro que tendrán muchos más ejemplos, es cuando haces esa conexión de tu contacto directo con el cliente con tu parte de publicidad, puedes hacer algo tan sencillo como si yo tengo una incidencia abierta con mi operadora, no me llames para venderme algo, arréglame esa conexión de no hagas una campaña publicitaria a este usuario mientras tiene esta incidencia abierta, es una forma de eficientar y es una forma de tener esa visión completa del usuario, pero seguro que mis compañeros tienen incluso optimizaciones mucho más allá de esa. Claro, y que se puede poner en la práctica al final, que se puede poner de forma rápida. Es fundamental empezar a hablar de números, porque si no se queda en banalidades todo, ¿no? Y en parte teórica de que podemos desplegar tecnología, pero cómo nos ayuda y luego la gente no lo ve. Hemos pasado por diferentes picos a nivel tecnológico y el ecosistema del MarTech o el Tech Stack de cualquiera de los clientes pues ha pasado por grandes plataformas que luego muchas veces no se pagan solas o parece que no se pagan solas. Y podemos hablar de datos de mercado y de datos de diferentes clientes. Yo en mi caso, algunos que tengo como referencia, a finales del año pasado, por ejemplo, en un estudio de Forrester, hablaban de más foco Estados Unidos, ¿vale? Grandes grupos en diferentes sectores, en dos términos. En términos de ingresos, en torno a un 11% a largo plazo o por lo menos a partir de los 6 meses de ejecución de proyectos de unificación del dato con CDP por medio, pero también con una integración o una orquestación para el desarrollo o la ejecución de casos de uso de personalización en activos digitales, de personalización en comunicaciones propias o de activación o mejora de la eficiencia en la activación en paid, ¿vale? Pero en torno a un 11% más o menos de media entre diferentes sectores, lo dicho, más foco en Estados Unidos. Aquí tenemos otros datos en casos concretos, ¿vale? Ahora os pongo algún ejemplo. Y luego también en términos de eficiencia operativa, sobre todo. Si hablamos más del lado de analytics, de cómo analizamos cada uno de los touch points que gracias a una unificación del dato y al despliegue de esos casos de uso hemos podido mejorar, ¿no? Eso es uno de los grandes retos, pero ya se habla en torno a una eficiencia del tiempo en cuanto a un 30% más o menos de media. ¿En ¿vale? tiempo? En tiempo. En tiempo de los equipos principalmente de analytics. De analytics que al final apoyan y reportan a diferentes equipos, ¿no? Eso, con mucho dato de Estados Unidos, también de Europa, aquí lo que vemos se asemeja mucho a esas realidades e incluso en algunos casos de uso mucho más concretos, puedo hablar de alguno de mezcla de activos digitales con call center, ¿no? De apoyo que mi compañero lo mencionaba uno parecido antes, donde la asistencia, que eso también es un reto a nivel organizativo, la asistencia de un call center que tradicionalmente ha tenido objetivos independientes a una venta digital en apoyo de reserva de un hotel, por ejemplo, pues ayuda muchísimo y estamos hablando de
un crecimiento en revenue para algunos mercados dentro de Europa de más de un 35%, como apoyo, o por lo menos incremento de esos ingresos en los que dejábamos de ganar antes, ¿no? de ese churn. Por lo menos tenemos eficiencia en la reserva o en el proceso de reserva, pero también incremento de ingresos gracias a la asistencia o a tocar varios canales. A ver, yo al final se va viendo esta evolución, ¿no? en el mercado. Antes hablaba de grandes anunciantes, no podemos hablar de anunciantes tipo Procter & Gamble, tipo L'Oréal, son multinacionales muy potentes, en las que hace años, yo he estado siempre en el lado de la venta, de publicidad, pues ibas a ofrecerles tus servicios, ibas a unos emplazamientos y dabas por hecho que a lo mejor un L'Oréal iba a mujeres, y entonces le hablabas que podía llegar a mujeres, y ellos te escuchaban porque estaban un poco faltos de información, no tenían tanta data, y ahora, y no hace tanto además de aquello, ahora vas a verles y en vez de ellos escucharte a ti, tú tienes que escucharles a ellos. Porque ellos te empiezan a decir, no, es que mi cliente, tengo 2 tipos de clientes, tengo 3 tipos de clientes, los que van a establecimientos que son este perfil y tienen tal, tengo este otro que es digital, que le tengo que impactar en estos canales y que tienen este poder adquisitivo y que tienen estos hábitos. Entonces tú de repente sales de allí con una masterclass y tú al final, claro, tienes que complementarles en una solución, pero al final ellos tienen mucha información. Y han pasado de ellos escuchar al medio y escuchar soluciones en busca de data a que ellos son los que nos suministran a nosotros mucha información. Entonces al final se nota. Importante ese aspecto. Muy importante. Y preguntabas antes un poco casos concretos. Yo creo que lo que aporta o los beneficios que decías o que preguntabas, para mí son dos grandes áreas, que al final es lo que todas las empresas se miden, que uno es ahorros en tiempos y ahorros en dinero. Al final, tiempo y dinero creo que marcan al final las estrategias de las compañías. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico y volviendo, como decía nuestro compañero antes, a los 100 años de Telefónica, nosotros tenemos un caso de uso ya desde UTIC con Telefónica, en la que gracias a los datos, al análisis de la misión y la atribución que te permiten esos datos y nuestra tecnología, estamos entregando ya eficiencias de ahorro en la gestión de frecuencia, por ejemplo, de un 56%, ¿vale? Versus los entornos habituales que había. Y si vamos un poco a opciones que hay donde el cookieless no tiene sentido para una marca y que gracias a los datos de la analítica y a las nuevas tecnologías y la tecnología, en este caso determinística de UTIC, permite un 33% más de impactos en usuarios que de otra manera no hubieras podido hacer. Y esto te lo da la tecnología y te lo da tu repositorio de data y donde pones esa información para poder medir, analizar y seguir tomando decisiones. De todas formas, como ha salido aquí en la mesa, lo más importante para una empresa es vender productos, servicios, lo que sea, vender. Y para eso, estas plataformas realmente son rentables, porque no tenemos que olvidar una cosa. Habéis mencionado varias grandes, muy grandes empresas multinacionales, pero el tejido empresarial español no son todo empresas del IBEX. Adoptar estas tecnologías, usar estas plataformas de gestión de datos unificados, ¿realmente es rentable para cualquier tipo de empresa? Claro, yo aquí creo que mis compañeros tienen más conocimiento que yo en este aspecto, pero lo que es seguro es que lo primero que hay que hacer es invertir, efectivamente, y hacer una inversión con conocimiento de un posible retorno. Y seguramente ser paciente en ese retorno, que a lo mejor no es un retorno inmediato, pero yo estoy seguro que la tecnología está aquí para, como tú has comentado, para agilizar, para reducir costes, reducir tiempos. La inteligencia artificial también nos va a ayudar mucho. Ya se trabaja con inteligencia artificial, llamada machine learning o lo que sea, en nuestra industria. Yo no tengo mucho dato de los costes, pero estoy seguro que los retornos y las eficiencias están claras. Yo sí que yo diferenciaría 2 puntos en el proceso de decisión, ¿vale? Primero, por responder rápido a la pregunta, creo que si cualquier o casi cualquier empresa, por pequeña que sea, puede acceder a este tipo de plataformas, hay pure players, hay grandes líderes o la parte visionaria, si hablamos ya de los cuadrantes míticos, ¿no? De los Gartner, Forrester y demás. Nosotros personalmente en Yacala, y yo personalmente he trabajado más con gran empresa, más con los grandes líderes de mercado, pero también tenemos capacidades en esos pure players. Por lo tanto, conocemos la tecnología y podemos ayudar en el proceso. Dicho esto,
¿Cualquiera se puede embarcar en esto? Sí, con un buen entendimiento de la situación, digámoslo de alguna forma, ¿no? La PPT y los business plan aguantan absolutamente todo, ¿no? ¿Qué hacemos para ayudar en ese proceso de decisión y estar seguros que realmente podemos cubrir un caso de uso particular que a lo mejor simplemente con ese caso de uso puede pagarse solo? La tecnología y el apoyo a nivel tecnológico, porque todo eso no hay que contemplar solo con los costes tecnológicos, porque hay necesario un apoyo tanto de alguien que te ayude en el proceso o que lo tengas tú en casa en uno o en varios equipos que se responsabilicen de desplegar este tipo de plataformas que a futuro te ayuden, ¿no? Entonces, el talento interno del que hemos hablado tantas veces en este programa. Ahora, solo por cerrar y por la parte de talento, antes del talento lo que sí que hacemos o intentamos hacer en todos los casos es apoyarnos muy bien de los business plan, pero de la capa de desarrollo de casos de uso mediante sandboxes, que es uno de los valores diferenciales de apoyarte en una consultora, ¿no? Como Yacala en este caso. Que tenemos un laboratorio interno que antes de que el cliente, se llama JLab y alguna vez hemos hablado en diferentes foros, antes de que el cliente se decida por una empresa, por una tecnología o por un proyecto concreto, puedes probar ese tipo de casos en diferentes tecnologías para ver si se acopla a tu negocio y luego ya decides. Pero ese es el primer paso antes de tomar la decisión, yo creo. Alberto, brevemente. Hacía mención antes en una de mis intervenciones, pero al final, tu pregunta es rentable cualquier estrategia o plataforma de datos en los negocios? Totalmente sí, es rentable. En el corto es el miedo que da, ¿no? A lo mejor cuesta generar esa inercia para empezar a tener información y una masa crítica con la que gestionar y la que te empieza a ayudar en tu toma de decisiones, pero hay soluciones también para distintos tamaños y tipología de empresas. Entonces, esto creo que rotundamente sí, y algo importante también, la base de cualquier estrategia de datos es tener una buena estrategia de identidades. Y una buena estrategia de identidades es tener una buena estrategia de consentimientos. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Continuamos en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de la gestión del dato y del entendimiento de ese dato por parte de las marcas. Y estábamos hablando también de las plataformas que sirven para esa unificación y gestión de los datos, si son rentables o no, no solo en las grandes empresas, sino a nivel ya de medianas o incluso pymes, Juan Antonio. Yo creo que incluso iría más abajo que la pyme, iría al autónomo. O sea, estamos en un punto de la historia que yo creo que vamos a vivir cosas totalmente revolucionarias. Vamos a empezar, se habla mucho en la industria de, bueno, que de todas esas startups que arrancan, van consiguiendo inversión, llegan a los 1.000 millones de facturación. Yo creo que vamos a estar en un punto de la historia donde encontraremos esa primera persona, ese primer hombre o mujer, que será capaz de tener 1.000 millones de facturación solo ellos. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología. Hay muchas cosas que cuando todos los que hemos tenido una startup hemos empezado a trabajar en un proyecto, hemos necesitado muchos perfiles, muchos tipos de necesidades que ahora mismo con tecnología podemos empezar a tener y hacer solo individualmente. Con lo cual yo creo que vamos a empezar a ver mucha pyme y mucha autónomo que va a poder dar un buen ruido en esta industria. Pero Juan Antonio, cuando dices mucho, porque a nivel tecnológico, y lo hemos comentado alguna vez, faltan profesionales en España, por lo menos, que estén formados y que realmente conozcan todos estos campos que además son muy nuevos. El miedo que hay es ese gap. Siempre hemos visto que ha habido un gap en el mundo digital y en el mundo tecnológico, parte de la sociedad que se ha quedado fuera. ¿Qué pasa si esto se acelera con la llegada de ecosistemas como el Web3, que necesitas aprender pues, todo lo que es un wallet y demás? ¿Qué pasa con la llegada de inteligencia artificial si no tienes acceso a ello? De hecho, se está hablando que incluso el acceso a la información Google, que ahora mismo es gratuito, va a sacar una versión que será premium. Habrá que pagar por acceder a esa información de calidad. Entonces, creo que vamos a tener que trabajar mucho a nivel de país para que esa sociedad no se quede fuera. O sea, que realmente pueda tener las oportunidades que hemos tenido otros. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque al final vosotros os pegáis también en el día a día con las empresas y veréis si tienen equipo o no tienen equipo formado.
Bueno. Alberto, no sé, bueno. Da igual, no. Yo realmente creo que España tiene muchísimo talento y grandísimos profesionales, ¿vale? Más de lo que pensamos. Estamos todos en el sector, tanto en el lado del anunciante como en el lado de los publishers, como en el lado de la parte tecnológica. Lo que hay es que empezar a atreverse, empezar a ganar confianza. Venimos de unos años que han sido muy complicados en la industria también, incluso para tomar decisiones. Dile a ese director de marketing que tiene unos KPIs que empieza a hacer estrategias disruptivas e innovadoras y alguno te va a decir, pues no toca este año, ¿no? Y yo creo que sí lo tenemos y por donde va a pasar un poco el futuro, luego hablaremos un poco de tendencias, será en la veracidad de los contenidos, será en esas analíticas y en esas mediciones que a día de hoy y cuando desaparezca el mundo de la cookie, que se ha vuelto a retrasar una vez más por Google, veremos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuentes de la verdad? Y ahí hay una serie de profesionales que tendrán que implantar en sus respectivas empresas y nosotros en la industria, de nuevo un poco todo el ecosistema publicitario. A ver, yo me reía un poco antes porque a veces el proyecto en sí mismo con nuestros clientes no es un gran reto, pero estamos acostumbrados y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero es que muchas veces, dependiendo de la época y del tipo de proyecto, el gran reto es dar con el perfil adecuado o con la evolución de los perfiles adecuados y en gran consultora y con equipos multidisciplinares como con los que trabajamos es realmente difícil estar al día y con el perfil altamente capacitado para eso. Por lo tanto, en nuestro caso lo que hacemos es fomentar mucho la base de profesionales que tengan esas ganas, sobre todo, o sea, esa aptitud de afrontar nuevos retos, de cambiar entre disciplinas o pivotar. Os digo ya la palabra resiliencia, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, tener esa cintura para acoplarte al reto, que ahora toca una plataforma, veníamos en el mundo CDP, muchos de los profesionales que teníamos a nivel verticalizados como especialistas de DMP en el pasado han evolucionado con esta parte, complementando con conocimiento de automation, con conocimiento de cliente, con conocimiento de, no tanto a lo mejor de paid, que sí que de paid media que venían con eso. Entonces, tienes que estar, lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Con esas ganas, sobre todo, de saber moverte y querer moverte y buscar esos apoyos. Y aprender, que comentabas, ¿verdad, Emilio? Claro, antes de entrar al plato lo comentábamos, ¿no? Que quién nos iba a decir hace 25 años que estaríamos 25 años después hablando aquí de las cosas que hablamos, ¿no? Que esto va muy rápido y es una industria en la que requiere una constante actualización. Es verdad que yo a veces pienso que va todo tan rápido que incluso va la tecnología más rápido que nosotros y que no tenemos tanto el control nosotros sobre qué tipo de perfiles vamos a necesitar o qué necesitaremos dentro de 2 años, porque la tecnología a veces siento que va un poco por delante de nosotros y efectivamente necesitemos lo que necesitemos, esa persona cuando se incorpore a la industria o a un proyecto va a tener que actualizarse igual que nosotros que llevamos 25 años actualizándonos. Es complicado el tema de los perfiles. Se requiere talento, ganas y saber adaptarse a un entorno tan cambiante como este. A veces el propio sector se carga esos avances. Hace muy poco, relativamente, en este programa hablábamos mucho de metaverso y ya nadie habla de eso. Ha llegado la IA y el que no sepa o no sepa aplicarla o no sepa... Claro. Bueno, no sé. Bueno, es que hablamos de CDPs ahora y es un poco lo que yo decía antes, que hablamos de muchas cosas, se nos llena la boca de muchas palabras, además muy nuevas y tal, que quien nos escuche fuera de este entorno a lo mejor no nos entiende nada, pero es verdad que luego necesita en la industria pues estandarización. Al final, cuando hablamos de eficiencias, de si es rentable o no, necesitamos saber primero una estandarización, porque al final, si no vamos todos a una y cada uno invierte a su manera y a su criterio, es verdad que al final puede ser que nos estemos dando un poco... tirando balonazos contra nuestro propio tejado, ¿no? Bueno, hablando de esas tendencias y de la IA, luego hablaremos de lo que opináis en cuanto a tendencias, pero la IA está claro que ha llegado para quedarse y todavía tiene mucho recorrido. Y además todo esto relacionado con la hiperpersonalización, creo que todos estamos de acuerdo que bueno, va a ser o está siendo ya una herramienta importante, pero esta tendencia... ¿Lo es también en España? ¿Estamos realmente aprovechando estas tecnologías? ¿Cómo lo veis, Andrés? A ver, yo diría que
La respuesta fácil y rápida es sí, en cuanto a tendencia al menos. Otra cosa es la realidad. La realidad del día a día, y vuelvo a los casos de uso, sobre todo en relación con orquestación y personalización, principalmente en activos digitales, y de ahí cómo lo llevo a comunicaciones, y de ahí cómo lo llevo a un canal offline, ¿no? Es complicado. No voy a decir que sea complicado, de hecho es uno de los grandes retos que al final con los que lidiamos siempre y vamos a tener que lidiar, ¿no? De cómo diferentes equipos, sin lo que hablábamos antes, ¿no? De un perfil, ese champion interno que gracias a los objetivos de alta dirección vaya coordinando toda la estrategia. Entonces sí, creo que la hiperpersonalización ligada a todo lo que hemos comentado antes, de modelos de datos únicos y demás, está ocurriendo. Es complicado, sobre todo en gran empresa, donde entramos con diferentes players a nivel sobre todo interno, de equipos internos, no tanto de cara al cliente final, a por el que vayan, pero está ocurriendo, las herramientas como CDPs lo facilitan mucho gracias a integraciones con otros ecosistemas mayores, con otras herramientas que facilitan mucho esa personalización en tiempo real e integración, por ejemplo, pues en canales digitales con los gestores de contenidos, ¿no? Que el propio gestor de contenido también tiene una generación de contenidos bajo supervisión, evidentemente, de los equipos de marketing. Sobre todo que pues todo eso junto hace que, si hay alguien que ponga un poco de orden en la casa y impulse esas iniciativas, ese tipo de casos de uso, seguro que pueden ocurrir. Están ocurriendo, de hecho. Lo que estamos viendo es la complejidad ahora mismo para el despliegue de este tipo de casos de uso y sobre todo el efecto. El efecto y el impacto a nivel de experiencia de cliente final está claro, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que poner números sobre todo para ayudar a escalar esto y a cuantificarlo y a que otros lo vuelvan a hacer, a impulsar que la conversación interna en los clientes ocurra de la mejor forma y que vayamos todos a una, pero con esos números por delante. Alberto. Sí, la pregunta es que sí se está haciendo a nivel España. Si ves un poco en la industria, se está aplicando inteligencia artificial desde a nivel creativo, desde a nivel de claim para hacer SEO y para hacer SEM. Se está utilizando ya en tiempo real para la planificación de campañas y esto ya es una realidad. Se empieza a usar más de lo que pensamos. Donde creo que hay donde hay que pegar todavía un salto de calidad es en esos lenguajes prompt de interrogar, que es lo que va a marcar la diferencia. Pues no es lo mismo que la use Juan, que la use María, ¿no? Los resultados van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y una gran diferencia que hablamos antes y dirigido a la data entre inteligencia artificial y machine learning o deep learning es que el machine learning y deep learning, le pregunte lo que preguntes o analice lo que analices, siempre va a responder lo mismo, ¿vale? Porque son basados en datos. La inteligencia artificial mejora constantemente y esto es lo que va a marcar un poco digamos, la gran diferencia. Que tenga talento que sepa preguntar mejor a esa inteligencia artificial marcará la diferencia. Por ejemplo, nosotros en UTIC y relacionado donde nuestro ámbito puede tener o donde estamos aplicándole la parte de inteligencia artificial es en el tema de medición y atribución. Aquí estamos ya trabajando en proyectos, de hecho a nosotros nos machea AI con Authentic Intelligence, ¿vale? No solo Artificial Intelligence, ¿no? Y ya estamos viendo resultados en este área de cómo mejora, cómo aprende a la hora de medir, atribuir un poco lo que ocurre con los datos. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con los dos. Se usa, sí se usa, lo usamos a nivel personal y a nivel profesional. Yo creo que además en todos los sectores está para quedarse. Creo que estamos todavía viendo la punta del iceberg. Creo que es el comienzo de una nueva etapa frenética y nosotros, yo ayer en una agencia que hizo una agencia de medios un evento, hablaron, uno de los puntos en concreto que tocaron fue Abbas, tocaron inteligencia artificial y dedicaron media hora a hablar de ello y no sabéis hasta qué punto está integrado ya en su día a día, en sus procesos. Están trabajando en una herramienta de IA para hacer planificaciones de medios que sepan interpretar. Hablaban de esa diferenciación entre inteligencia artificial y el machine learning, que es lo que tocabas de comentar, efectivamente. La IA va un poco más allá, ¿vale? Te ayuda a interpretar, te ayuda a evolucionar y a mí me parece que esto va a cambiar muchas cosas. En el mundo, no digo solamente en el sector publicitario, en el mundo, y está aquí, es una cosa más como cuando llegó el buscador de Google, que nos cambió la vida. Esto es una cosa que va a evolucionar y no sé hasta dónde, pero
se usa mucho. Como comenta Emilio, esto es algo global. O sea, el mundo completo ha cambiado. Lo que estamos viendo es que los chips empiezan a ser ese nuevo petróleo. Se hablaba antes que la data era el petróleo. Ahora se está viendo que realmente esos chips son el petróleo de lo que va a mover el mundo. Nvidia, por eso es una de las empresas más valiosas que hay, y lo que tenemos que entender, y yo creo que es un reto que tenemos como país, es que esa tecnología sin un talento detrás no funciona. Lo que se está analizando por muchos informes es que muchas empresas están invirtiendo muchísimo en tecnología y nada en el talento, con lo cual se está desperdiciando millones y millones y millones de euros en tecnología porque no hay nadie al mando de esa tecnología. Esperemos que eso cambie porque es crítico para el país, está claro. Muy brevemente, porque nos quedan 2 minutos, tendencias que van a marcar el mercado en el sector en este año. Empezamos contigo, Emilio. Pues un poco lo que comentaba antes, espero que tengamos cierto control en marcar esas tendencias también. La industria, la tecnología, como he dicho, va muy rápido. Creo que obviamente el mundo de IDs, el mundo de las cookies, toda la industria, todas las tecnológicas que estáis dedicadas a esto y que estáis para ayudar tanto al demand como al supply, creo que va a ser un año de mucho conocimiento, de mucha prueba de error, y la tendencia al final va a ser efectivamente el dato y el aportar esto a los clientes. A ver, se nos llena mucho la boca hablando de inteligencia artificial y específicamente la generativa, pero yo creo que ya es una tendencia, es una realidad en muchos casos bajo el paraguas del Customer Experience, ¿no? Y diría que especialmente aplicada a contenidos. Tanto en activos digitales como fuera de un activo digital, en comunicaciones e incluso en la integración en otros ecosistemas, ¿no? Pero la inteligencia artificial ligada a plataformas que ya conocemos, a herramientas que ya conocemos, que nos apoye, esos copilots famosos, ¿no? en otros aspectos utilitarios de nuestro día a día, creo que va a ayudar mucho a potenciar las herramientas que ya tenemos en la casa y la evolución de las herramientas de cualquier vendedor del mercado. Bueno, yo un poco en línea con lo que dice nuestro compañero, hemos tratado ya muchos temas que creo que van a ser tendencia, pero como bien decía Emilio, yo creo que todos los temas relacionados con addressability y la gestión de identidades es una realidad. Ahora se ha vuelto a rejar un poco el mercado porque Google ha vuelto a retrasarlo unos meses más, ¿no? Pero esto ya está aquí y quien empiece o esté ya adaptando soluciones, pues creo que va a marcar la diferencia por lo que te permite ese uso de la data, o cuando estemos todos un poco, como digo yo, a ciegas, ¿no? Cuando el 80% de la navegación sea con cookies, ¿qué hacemos un poco, ¿no? Y cuáles van a ser esas fuentes de la verdad? Medición, atribución. Aquí tenemos otra de las grandes tendencias en las que vamos a tener que tomar partida y hacer foco si queremos tener impacto. Y luego todo esto te permite hiperpersonalización, ¿vale? Cualificación de tus datos, los mensajes y algo que también se comentaba ayer, que es el tema de la atención. La atención del usuario no es gratuita, todo tiene un coste, igual que los consentimientos no son gratuitos. Tú hablabas del petróleo, ¿no? Que siempre se ha dicho la data. Yo creo que si la data era petróleo, el consentimiento hoy es oro. La información que hay en el mundo es tremenda. Las grandes empresas, muchos que trabajamos en la industria, sabemos que tienen esas grandes habitaciones con pantallas que casi saben si respiramos por la mañana o por la tarde. Hasta ahora ha tenido mucha información, la inteligencia artificial va a permitir que eso se active. Y lo que vamos a vivir también es, aunque Juanma lo da por muerto, el mundo blockchain, yo creo que el metaverso va mucho más allá. Esa descentralización y esos activos digitales, esa tokenización va a llegar muy fuerte y se va a combinar todo en una única tendencia. Veremos qué nos depara el futuro. Esto es lo que ha dado de sí este programa. Despido ya a Alberto Martín de UTIC, a Andrés Menchero de Yacala, Emilio Rojo de Logan y Juan Antonio Muñoz Gallego de Skiller Academy. A todos ustedes les espero aquí el próximo jueves en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Preview.